Del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. El Evangelio de hoy nos invita a mirar este personaje, esta curación de Bartimeo, un hombre ciego y al mismo tiempo mendigo. En el Evangelio de hoy se nos quiere presentar cuál es el camino de aquel que quiere ser discípulo de Jesús, aquel que se deja abrir los ojos por Él. En este ciego estamos todos, está la humanidad entera, en este ciego Bartimeo, en este que es también mendigo, que anda mendigando cariño, que anda pretendiendo que los demás simplemente le ayuden a él. Este es el mendigo ciego que todavía no ha descubierto la luz de la palabra de Dios en su vida. Ahí estamos todos. Dice el Evangelio que Jesús sale de Jericó. Primero llega a esta ciudad, a Jericó, y luego saliendo de esta ciudad se encuentra con este Bartimeo. ¿Qué es Jericó? Aquella ciudad que se convierte en la puerta de entrada a la tierra prometida cuando los hebreos llegan de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Entonces esta ciudad está indicando algo importante. Jesús quiere sacar de la esclavitud a este Bartimeo para llevarlo a la tierra de libertad. Esta ciudad, Jericó, está a unos 27 kilómetros de Jerusalén. Jesús va camino a Jerusalén. Luego vamos a escuchar los relatos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Este relato del ciego Bartimeo está en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, pero en el capítulo 8 también hay otro relato de otro ciego, del ciego de Betsaida. Por lo tanto, Jesús quiere darnos a conocer una realidad. El evangelista, en todo caso, quiere enseñarnos algo. ¿Cuál es el objetivo de este relato del ciego de Jericó, del ciego Bartimeo? El objetivo es quitar la ceguera de los discípulos. Estos discípulos que tienen ojos y no ven, va a decir Jesús en otro lugar, no ven. Justamente, ¿qué es lo que no ven? No ven todavía lo que Jesús quiere hacerles ver. No ven con claridad la palabra de Dios, el mensaje de Jesús. No pueden ver. Ciertamente hay una ceguera espiritual. Cuando nosotros utilizamos el símbolo de la ceguera, significa entonces la imposibilidad de ver. Y cuando nosotros decimos yo lo veo con claridad, se trata de una percepción espiritual. El nombre Bartimeo está ya indicando algo. Está indicando ese nombre una realidad. Bartimeo quiere decir en griego apreciado, valorado. ¿Qué es lo que van a pedir los discípulos Santiago y Juan? Santiago y Juan, lo escuchamos el domingo pasado, van a pedir a Jesús honor. Simplemente ser apreciado, ser valorado. Y entonces aquí es donde Jesús ve la ceguera de los discípulos, que en vez de buscar la luz del corazón, simplemente buscan una gloria humana. En vez de la luz, buscan la gloria. Y aquí está la ceguera de los discípulos. Bartimeo, hijo de Timeo. En arameo, justamente Bartimeo quiere decir esto,
hijo de Timeo. ¿Qué quiere decir este Timeo? Quiere decir apreciado, valorado. Y por lo tanto, aquí está la clave de interpretación de este evangelio. Jesús le va a preguntar lo mismo que le preguntó a aquellos discípulos, Santiago y Juan, que se acercaron a Jesús. Le va a preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? Cuando aquellos discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, queremos que nos concedas aquello que vamos a pedirte, Jesús también le va a decir, ¿qué quieren que haga por ustedes? La misma pregunta, solamente que aquí, como decíamos, este ciego busca la luz y aquellos buscaban la gloria humana, el aplauso humano, el poder humano. Este ciego está, ¿dónde? Sentado junto al camino, al borde del camino. Al borde del camino, ya sabemos, nos trae la memoria aquella semilla que fue sembrada al borde del camino, los pajaritos vinieron y se comieron esa semilla. O sea, la situación de ceguera de aquel que todavía no llegó a escuchar la palabra de Dios. Aquel que no llegó a encontrarse con Jesús y por eso no tiene luz en su vida, no tiene luz en su corazón. ¿Qué es lo que le va a gritar este ciego a Jesús? Hijo de David. Utiliza este título, Hijo de David. 2 veces le dice Hijo de David. Pareciera que Jesús no registra al ciego, porque en realidad este título, Hijo de David, no es que Jesús esté muy contento de que lo llamen Hijo de David, porque decir Hijo de David significa traer a la memoria a aquel rey esplendoroso. Ciertamente el gran rey fue Salomón, pero también fue David un rey que reinó con conceptos humanos, aunque la palabra de Dios nos va a decir que fue un hombre que obró según el corazón de Dios. Sin embargo, es un rey que tiene los criterios de los reinados de este mundo. Y a veces utiliza David los reinados de este mundo. Decir hijo significa entonces que Jesús se va a parecer a David, que pertenece a esta dinastía de David y que finalmente Jesús va a llevar a cabo aquello que David quiso hacer, que es la imposición de un reino, pero intrahumano. Por eso Jesús no registra esta expresión, no está muy de acuerdo que le llamen hijo de David. Luego aparece un grupo de gente que frente a este ciego que grita, llamándolo a Jesús, un grupo de gente que lo reprenden, que lo quiere hacer callar al ciego. Son esos profetas de desventura, esas personas que están presentes alrededor nuestro y quizá también nosotros podamos ser esas personas que desaniman, desalientan, aquellas personas que dicen no podés, no servís, no sabés, ni lo intentes, no vale la pena, no sirve para nada. Todas estas expresiones negativas que desalientan, pretenden desalentar al ciego, que finalmente el ciego hace oído sordo, porque a palabras necias oídos sordos. Sin embargo, entre esta multitud hay algunos que luego van a decir expresiones totalmente opuestas, palabras de aliento. Le van a decir al ciego, ánimo, levántate, Él te llama. 3 expresiones, ánimo, levántate, Él te llama. El libro de los Proverbios nos dice que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Esas son las buenas palabras que nosotros podemos decir, con lo cual hacemos tanto bien y bendecimos a las personas. Son las diversas formas que tenemos para animar a alguien. Cuando oramos por alguien, cuando le decimos, yo voy a rezar por vos, estoy bendiciendo a una persona, cuando estoy diciéndole, Dios te bendiga, más allá de decirle suerte, que es una expresión demasiado poco consistente, digamos, Dios te bendiga, es una realidad mucho más importante. La bendición significa generar vida en alguien, que Dios sostenga, genere tu vida, que puedas vivir en sintonía con los demás y con Dios y contigo mismo. Luego entonces podemos animar, como decíamos, con nuestras palabras. Quizá animamos a una persona con un pequeño regalo, que no significa que tenga que ser un regalo caro, simplemente significativo.
con nuestro acto de servicio también animamos a alguien. Por ejemplo, si le llevamos comida a un enfermo, si nos ofrecemos para cuidar a los hijos de una pareja que está por salir a cenar, visitamos a un anciano, una anciana. Bueno, animamos de esta manera. Animamos, ayudamos a levantar. Y no es casual que le digan a este ciego, Él te llama. Estos son los verdaderos ángeles, que son los instrumentos de la salvación. Ángel significa enviado. Estos son los verdaderos ángeles, aquellos que Dios envía para levantar, para animar, para llamar, para provocar el encuentro con Dios, y entonces esta persona que estaba inmersa en la oscuridad puede empezar a tener luz. ¿Qué hace el ciego? Arrojó el manto, dice el Evangelio, arrojó el manto. Podríamos decir que históricamente esto no puede ser cierto. Un ciego, como toda persona en Israel, su manto era su propiedad. Encima era lo único que él tenía para tirar en el suelo y sentarse arriba y que cayeran allí arriba de ese manto algunas monedas. Pero ¿por qué el escritor del Evangelio nos dice que este ciego tiró el manto? Porque quizá esto haga memoria de lo que sucedía en las primitivas comunidades cristianas. En las comunidades cristianas, quien era bautizado tenía que dejar su manto anterior, su vestido viejo, la vestidura vieja, la dejaba y se vestía entonces, después del bautismo, con un vestido nuevo. Arrojar el manto significa arrojar la vida pasada, dejar esa vida de esclavitud, de oscuridad, esa vida de mendigo en la cual se anda mendigando de todo, también cariño, y entonces ya se comienza una vida nueva. Por eso este ciego arrojó el manto. Luego, ¿qué le va a decir a Jesús? Maestro, que yo pueda ver, que yo pueda ver. Sabemos que el relato del Evangelio, más allá de ser el relato de un acontecimiento que sucedió, más allá de darnos a conocer que Jesús realmente hizo un milagro curando a un ciego, el modo como el escritor escribe el escritor del Evangelio de Marcos, el modo como nos presenta este relato, se convierte para nosotros en una catequesis verdaderamente. Entonces es como una parábola que nos está invitando a vivir este proceso en el cual vamos saliendo permanentemente de la oscuridad para tener luz. Esta luz que viene finalmente con la palabra de Jesús. Este ciego desea ver, y entonces le dice a Jesús, Maestro, que yo pueda ver. Y la palabra de Jesús, tu fe te ha salvado. La expresión es muy clara, tu fe te ha salvado, es decir, tu confianza en que esa palabra que has escuchado es la que te puede realmente salvar. No es que el ciego piense que todo debe ser delegado a Dios. Él es alguien que empieza a hacer un camino en el cual empieza a ver que la palabra de Dios le da un significado a su vida, le da un sentido nuevo a su vida. Y este ciego comenzó a ver. Es necesario entonces buscar siempre el origen de nuestra posibilidad de ver en la palabra de Dios, en el mensaje de Jesús. El encuentro con Él es el que nos hace ver, nos saca de nuestras oscuridades, de nuestras tinieblas, errores, engaños, esclavitudes. Es necesario ese encuentro con Él. Y luego el Evangelio dice que lo siguió por el camino. Primero estaba al borde del camino, luego lo sigue por el camino. De hecho, los cristianos en la primitiva comunidad cristiana eran llamados los del camino, es decir, aquellos que continuaron el camino de Jesús, que siguieron a Jesús en su manera de vivir y también en su manera de morir. Se convirtió verdaderamente este hombre iluminado por la palabra de Jesús en un discípulo suyo, siguiéndolo por el camino. Hasta la próxima.